¿Alguna vez has notado la diferencia entre los días en que empiezas con Dios y los días que empiezas sin Él? Y cómo esa elección define radicalmente la calidad de todo lo que sucede después. Los días que comienzan en su presencia tienen un sabor diferente, una orientación diferente, una perspectiva diferente, una habilidad diferente para absorber golpes, una ligereza que solo puede explicarse por las circunstancias. Y los días que empiezan sin esta reunión, a veces llegamos al anochecer exhaustos, irritados, sin perspectiva, con la sensación de que algo ha faltado todo el día, pero que solo cuando nos vamos a la cama podemos identificarnos. No buscamos a Dios primero. Empezamos el día en piloto automático, dependiendo exclusivamente de nuestra fuerza, que siempre resulta insuficiente. El Salmo 5:3 revela el patrón del rey David. Señor, por la mañana oiréis mi voz. Por la mañana te presentaré mi oración y esperaré. Empiezo con Dios, rezo por la mañana y luego espero. No me agoto en fuerzas, presento, espero, recibo. Y el resultado es un día diferente. Tomaste la decisión correcta al empezar este día con Dios. Esta decisión ya es el primer fruto de la bendición, y al quedarte hasta el final de esta oración, estarás invirtiendo en la bendición que se multiplicará a lo largo de cada hora del día. Al final hay una palabra especial esperándote, una palabra que te mostrará cómo mantener la presencia de Dios durante todo el día. Quédate hasta el final. En esta oración, para comenzar el día con Dios y ser bendecidos, activemos juntos la presencia de Dios como fundamento, pidamos la bendición que cubre cada área del día, consagremos responsabilidades, decisiones y relaciones, y declaremos que este día que comienza con Dios será un día bendecido por el Dios que no falla. Antes de empezar, escribe en los comentarios: empiezo mi día con Dios y seré bendecido. Esta declaración es el acto de fe que sella el pacto de bendición por la presencia. Disfruta de este video. Al disfrutar, ayudas a otros a decidir empezar su día con Dios, y cada vida que toma esa decisión transforma no solo un día, sino toda una vida. Suscríbete al canal para asegurarte de que cada mañana tengas este encuentro con Dios que marca el tono de todo lo que viene después. Respira hondo. Deja que las preocupaciones del día esperen unos minutos. Ahora tú y Dios. Esta es la prioridad. Recemos juntos. Señor, que comenzar el día con Dios sea más que un ritual, ser el establecimiento real de tu presencia como base de todas las horas venideras. Porque no es solo el acto de orar por la mañana lo que define el día, sino la calidad del encuentro, la profundidad de la conexión con el Dios que está presente, que escucha, que responde, que transforma. Que esta oración no sea el cumplimiento de una obligación religiosa, sino un encuentro genuino con el Padre vivo que tiene algo que decir y dar. Que la presencia de Dios como base del día produzca estabilidad, la capacidad de mantenerse firme cuando llegan las tormentas, no porque sean menos reales, sino porque la base sobre la que se construyó el día es sólida. Mateo 7, 24-25 es el principio de la estabilidad. Quien me oiría estas palabras y las cumpliera será comparado con un sabio que edificó su casa sobre la roca, y la lluvia cayó, y vinieron las inundaciones, y soplaron los vientos, y golpearon esa casa, pero no cayó, porque se fundó sobre la roca. Que el día fundado en la presencia de Dios sea la casa sobre la roca que resista las tormentas. Que la presencia de Dios como fundamento del día también produzca guía, que, habiendo comenzado con Dios, el Espíritu Santo será la guía que permanecerá activo durante cada hora.
que las decisiones del día se tomen con el beneficio de la perspectiva divina que solo está disponible para quienes comenzaron el día buscando esa perspectiva. Que el fundamento de la presencia de Dios sea también el canal por el cual la sabiduría y la dirección fluyan a lo largo de cada hora. Para quienes nunca han experimentado la diferencia entre un día empezado con Dios y un día iniciado sin Él, que este día sea el experimento que revelará esa diferencia. Al final del día que comenzó con esta oración, puede haber una conciencia consciente de que algo era diferente. Una ligereza de corazón, una claridad de decisión, una paz persistente, una calidad de relación con los demás que no existía en los días sin este comienzo. Que esta diferencia percibida sea el incentivo para repetir mañana. Que empezar el día con Dios incluya no solo la oración, sino también la disposición a escuchar, a recibir lo que Dios quiere decir antes de que te vayas por hoy. Porque la oración suele ser un monólogo. Hablamos con Dios, pero no esperamos su respuesta. Que este comienzo del día sea una oración de doble vía. Hablo y escucho, pido y rebo, presento y espero. Que la palabra que Dios quiere dar al principio del día sea recibida con atención y con fe. Señor, que cualquiera que disfrute de este vídeo sienta que está haciendo mucho más que un gesto de compromiso digital. Está afirmando que empezar el día con Dios es una prioridad, que esta inversión de tiempo y fe vale más que cualquier otra inversión que pueda hacer en las primeras horas del día. Que tu presencia sea el fundamento de mi día. Padre, que todo lo que edifico hoy sea edificado sobre la roca de tu presencia, y que por la tarde lo que se ha edificado sobre ese fundamento perdure como testimonio de la bendición que surge de empezar con Dios. Padre de la bendición, que comiences tu día con Dios y recibas la bendición que se promete a quienes le buscan primero. Mateo 6:33 es la promesa fundamental. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que esta mañana, al buscar por primera vez el reino de Dios, se active la promesa de será añadido. Que todas las cosas necesarias para el día sean proveídas por el Dios que cuida de sus hijos hasta la perfección. Que la bendición de empezar con Dios sea específica y concreta. No solo la vaga sensación de que las cosas van bien, sino la evidencia medible de que un día que comenzó con Dios es cualitativamente diferente. La paz que persiste donde antes había ansiedad, claridad en las decisiones donde antes había confusión, favor en reuniones donde antes había indiferencia, la fuerza para las responsabilidades donde antes estaba agotamiento. Que estas pruebas concretas sean fruto de la bendición de comenzar con Dios. Que la bendición de empezar con Dios llegue específicamente a las áreas de mayor necesidad. Para quienes la necesidad económica es más urgente, que la bendición del Dios que provee se manifieste concretamente en este día. Para quien la necesidad relacional es más urgente, que la bendición del Dios que restaura sea especialmente activa en las relaciones. Para quienes la necesidad de salud es más crítica, que la bendición del Dios sanador sea real y perceptible. Que la bendición de Dios sea proporcional a la necesidad de cada uno. El Salmo 84:11 es la generosidad de Dios hacia quienes le buscan. Porque el Señor Dios es sol y escudo, gracia y gloria dará el Señor. No privará de nada bueno a quienes caminan con integridad. Que al comenzar el día con Dios en integridad, con un corazón sincero, con búsqueda genuina, sin actos religiosos, se verifique la promesa, que Dios no privará de nada bueno. Que este generoso Padre Celestial sea experimentado como el Dios que no niega el bien de quienes le buscan. Que la bendición de empezar con Dios también produzca una cualidad diferente de presencia a lo largo del día.
que al ir a reuniones, trabajos y responsabilidades tras haber encontrado a Dios, hay una diferencia notable en los demás, una frescura, una gracia, una paz que identifica que esta persona empezó el día de forma diferente. Que la bendición interior se exprese como una bendición externa que toca a quienes me rodean. Padre, que cualquiera que se suscriba a este canal haga un pacto sagrado consigo mismo, que cada día comience con Dios, que esta práctica se mantenga con fidelidad progresiva y que con el tiempo los frutos acumulados de los días iniciados con Dios revelen la transformación de toda una vida mediante una elección diaria. Que la bendición de empezar con Dios sea real, concreta, medible en este día que comienza, y que el inventario de bendiciones recibidas a lo largo del día sea el testimonio más elocuente de que empezar por Dios es la inversión más gratificante que puede hacer un ser humano. Señor soberano, al comenzar el día con Dios, te he consagrado todas las responsabilidades de este día. Las tareas en el trabajo, la lista de pendientes que parece demasiado larga para el tiempo disponible, los proyectos que necesitan atención, los compromisos que hay que cumplir, que cuando los consagras a Dios al principio del día, recibes la sabiduría para priorizar, la fuerza para ejecutar y el fruto que trasciende el esfuerzo humano. Que la consagración de responsabilidades produzca una calidad diferente de trabajo, no solo la eficacia técnica, sino el trabajo de quien está conectado con el Dios que bendice el esfuerzo consagrado. Colosenses 3, 23, 24 instruye: y todo lo que hagáis, hazlo con todo vuestro corazón, como al Señor y no a los hombres. Que al consagrar cada responsabilidad a Dios al principio del día, la motivación es servir al Señor mediante el fiel cumplimiento de cada obligación. Consagrado las relaciones de este día, las personas que conoceré, las conversaciones que tendré, las interacciones que marcarán el día, que el Espíritu Santo gobierne cada encuentro, consagrándolos a Dios. Que las palabras que salgan sean templadas con gracia, que la postura sea de servicio y no de exigencia. Que cada persona que se encuentre sea tratada como un hijo de Dios que merece amor y respeto. Que las relaciones consagradas a Dios den fruto que las relaciones no consagradas nunca podrían producir. Consagrado las decisiones del día, grandes y pequeñas, planificadas e imprevistas. Que el instinto sea consultar a Dios antes de actuar, buscar la paz del Espíritu antes de decidir, escuchar la sabiduría divina antes de responder. Que la consagración de decisiones produzca una cualidad de elecciones que el día no consagrado nunca podría garantizar, decisiones alineadas con el propósito de Dios, sintonizadas con la voluntad del Padre. Para quienes tienen grandes responsabilidades, que la carga es realmente grande, que las obligaciones superan los recursos visibles, que el peso de las responsabilidades es real y concreto, que la consagración a Dios no minimice el peso de las responsabilidades, sino que aumente la capacidad de soportarlas, que al consagrar lo que es demasiado pesado para cargar solo, la gracia de Dios será el suplemento que haga que el peso sea soportable y fructífero. Señor, que cualquiera que declare en los comentarios «consagrado mi día a Dios», reciba confirmación del Espíritu Santo de que la consagración ha sido aceptada. Que el Dios que recibe lo que se le consagró comience de inmediato a trabajar en las responsabilidades que han sido encomendadas en sus manos. Recibe las responsabilidades de este día, Padre, consagrada a ti esta mañana temprano, entregada a tus manos soberanas que sabrán dirigir, bendecir y dar fruto para tu gloria y para el bien de todos los que dependen del fiel cumplimiento de estas responsabilidades. Señor de la bendición, al comenzar el día con Dios, pido abiertamente las bendiciones que el día necesita, porque la oración de bendición no es presuntuosa.
Es la fe en la generosidad del Padre, la que se regocija al dar el bien a los niños que lo piden. Lucas 11:13 revela el corazón del Padre. Si entonces, siendo malvados, sabes dar buenos dones a tus hijos, ¿cuánto más dará tu Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes le lo pidan? Que al pedir bendición con fe, simplemente recurro a la generosidad de un Padre que quiere dar más de lo que yo pido. Pido una bendición para la obra de este día, que cada tarea produzca más de lo que el esfuerzo humano podría justificar. Que cada proyecto avance con una gracia sobrenatural que trasciende la capacidad natural, que se manifiesten oportunidades de crecimiento profesional, que el favor de quienes influyen en mi camino sea establecido por la mano de Dios. Que la obra de hoy sea bendecida en su ejecución y en sus frutos. Pido una bendición para las relaciones de este día. Que cada encuentro sea rico en conexiones genuinas, que las conversaciones edificen en lugar de destruir, que el amor de Cristo fluya de mí hacia cada persona que conozca. Pido especialmente bendiciones para aquellas relaciones que están en tensión, que el espíritu interior de paz ablande lo que es rígido y se acerque a lo lejano, que las relaciones del día bendito sean mejores al final que al principio. Pido una bendición para las finanzas, que la provisión de Dios sea suficiente para las necesidades del momento, que se manifiesten las oportunidades financieras que Dios ha preparado, que la gestión de los recursos sea sabia y fructífera. Para quienes tienen una necesidad financiera urgente, que la bendición de Dios sobre las finanzas sea especialmente tangible en este día, que la provisión llegue de maneras que confirmen que la generosidad de Dios pesa más que todas las limitaciones humanas. Pido bendiciones para la salud, que el cuerpo funcione vigorosamente, que la mente funcione con claridad, que la disposición sea suficiente para las exigencias del día. Para quienes enfrentan condiciones de salud difíciles, que la bendición de Dios sobre la salud se perciba como un apoyo sobrenatural que va más allá de lo que la medicina por sí sola proporciona, que la presencia de Dios sea la fuerza que se mantenga en los días de debilidad. Señor, que la bendición pedida en esta oración sea recibida con fe genuina, no con la duda de que anula la petición, sino con la tranquila seguridad de quien pide a un Padre amoroso que ya ha respondido antes de que terminemos de preguntar. Que la fe que recibe la bendición antes de que se vea sea el tipo de fe que honra a Dios y mueve el corazón del Padre a dar. Bendice este día que comienza con Dios, Padre, que la bendición solicitada se derrame en todas partes. Que el inventario de las bendiciones recibidas sea tan extenso, que el corazón no se hunda en el pecho de gratitud por el generoso Dios que bendice a quienes le buscan primero. Señor protector, al comenzar el día con Dios, también recibo la protección de Dios que acompaña el día que comienza en su presencia. Porque una de las bendiciones de empezar con Dios es que salimos del encuentro cubiertos, no solo fortalecidos por dentro, sino protegidos externamente por la presencia de Dios que nos acompaña allá donde vamos. El Salmo 91, 1-2 es la protección del día que comienza con Dios. El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor: Él es mi Dios, mi refugio, mi castillo, y confiaré en Él. Al comenzar el día en el encuentro con Dios, habitando en el escondite del Altísimo, esta manta protectora puede ser la que me acompañe en las próximas horas. Que el escondite no sea solo el momento de oración, sino la atmósfera que lleve a cada entorno que frecuento. Que la protección del día que comienza con Dios cubra especialmente los caminos, los transportes, las rutas del día. Que los ángeles de Dios que custodian cada paso sean especialmente activos en los viajes de este día.
que la cobertura cubra cada desplazamiento, que la mano de Dios desvíe los peligros invisibles que existen en los caminos antes de que lleguen, que al llegar a cada destino es con el testimonio de haber sido salvado en el camino, que la protección del día que Dios comenzó llegue a la familia, para que, al orar esta mañana, la cobertura se extienda sobre cada miembro del hogar que salga en su camino. Niños que van al colegio, el cónyuge que va a trabajar, padres mayores que permanecen en casa. Que la protección del Dios encontrado esta mañana sea lo suficientemente amplia como para cubrir a todos los que el corazón ama. Para quienes temen lo que pueda ocurrir a lo largo del día, esa ansiedad anticipada por los peligros es una empresa pesada y cansada. Que la protección de Dios sea la liberación de este miedo, no porque no existan peligros, sino porque el Dios que va adelante y acompaña es mayor que cualquier peligro. Que nada me hará daño es más que un verso consolador. Es una certeza que se vive a lo largo de cada hora. Señor, que aquellos que temen alguna situación concreta del día reciban ahora la cobertura de Dios sobre esa situación. Que invocando el nombre del Señor sobre lo que temen, la protección divina se establezca como una barrera entre la amenaza y la vida protegida por el Dios que cubre a quienes habitan bajo su sombra. Proteged mi día, que comienza con Dios Padre. Que la cubierta establecida en esta reunión matutina me acompañe a través de cada hora, cada camino, cada situación, hasta el anochecer, cuando regresaré para dar gracias por un día vivido bajo la fiel protección del Dios que guarda al suyo. Señor de fuerza, al comenzar el día con Dios, recibo la fuerza sobrenatural que el día requerirá, porque una de las bendiciones más prácticas de empezar con Dios es la recarga de energía, no el vigor temporal de la cafeína, sino la fortaleza duradera que promete Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan con alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se desmayan. Que la fuerza recibida en este encuentro con Dios sea específica para las exigencias del día, que donde el día requiera energía física, se le proporcione. Cuando se requiere resistencia emocional, ésta se concede. Cuando se requiera claridad mental, está disponible. Donde se requiera coraje espiritual, se depositará. Que la fuerza de Dios se mida para cada necesidad, suficiente para lo que el día exige y no solo para lo que sería fácil. Que la fuerza que recibas al empezar con Dios incluya especialmente paciencia ante situaciones que naturalmente irritan. Personas difíciles que ponen a prueba el límite, circunstancias que no cooperan, planes que salen de forma diferente a lo planeado. Que la paciencia que es fruto del Espíritu abunde hoy, no la paciencia producida por el esfuerzo agotador de la voluntad, sino la paciencia sobrenatural que fluye de quien comenzó el día conectado con la fuente. Para quienes están realmente quemados, ese agotamiento no es solo cansancio, sino un verdadero agotamiento que afecta la capacidad de funcionar con calidad. Que la fuerza de Dios sea especialmente activa en este agotamiento, que el mismo Dios que envió comida al profeta Elías cuando estaba exhausto bajo el enebro, envíe ahora la comida sobrenatural, que no es pan físico, sino la presencia y fuerza divinas que sostiene más allá de lo que los recursos naturales pueden alcanzar. Que la fuerza del día, iniciado con Dios, sea contagiosa. Que al entrar en los entornos del día, con energía renovada por la presencia divina, esa energía sea percibida por los demás como una diferencia real. Que la vitalidad de quienes comienzan con Dios sea un testimonio visible de que existe una fuente de fortaleza que trasciende el sueño, la comida y el café. Señor, que quienes permanezcan aquí en esta oración sientan un fortalecimiento incluso ahora. Que al final de este tiempo de búsqueda de Dios serán más fuertes que cuando llegaron,
más preparados para el día que viene, más capaces de cumplir responsabilidades con excelencia, porque comenzaron con el Dios que renueva la fuerza. Renueva mi fuerza en este día que comienza con Dios, Padre, para que al salir de esta oración haya vigor sobrenatural para cada hora del día que está por venir, y que por la tarde la energía que la sostiene sea el testimonio de que empezar por Dios también es recibir fuerza de Dios durante todo el día. Señor de la alegría, que el día que empiece con Dios sea un día de alegría genuina. No la alegría producida por circunstancias favorables, sino la profunda alegría de quien comenzó el día en presencia del Dios que es la fuente de toda alegría. Nehemías 8:10 declara: la alegría del Señor es tu fortaleza. Que esta alegría en particular, la alegría que viene del Señor, sea tanto el estado del corazón como la fuerza que sostiene el día. Que la alegría del día que comienza con Dios sea aquella que instruye Filipenses 4:4. Regocijaos siempre en el Señor. De nuevo digo, regocijaos. El siempre de esta instrucción incluye los días difíciles, los momentos de presión, las situaciones que normalmente producen angustia. Que habiendo empezado con Dios, hay una base de alegría que persiste incluso cuando las circunstancias no son alegres. Una alegría que no depende de lo feliz que esté con la situación, sino de lo satisfecho que esté con el Dios que la gobierna. Que la alegría del día con Dios produzca una presencia de calidad diferente, una que sea más agradable de tratar, más generosa en las interacciones, más abierta a las personas, más capaz de celebrar las pequeñas bendiciones que la vida sin alegría de Dios pasa desapercibida. Que la alegría sea contagiosa, que cuando conozcas a alguien que claramente ha empezado el día con una fuente de alegría que no sea circunstancial, la diferencia provoque una curiosidad genuina. Para quienes han perdido la alegría, que la tristeza se ha instalado como el estado dominante, que incluso los momentos objetivamente buenos pasan sin sentirse, que la vida ha perdido su color y su sabor, que el encuentro con el Dios de la alegría en esta oración sea el comienzo de la restauración. No una alegría forzada o artificial, sino el verdadero comienzo de una recuperación de la capacidad de sentir el bien que está presente, de realizar las bendiciones de Dios que no han cesado ni siquiera cuando la alegría ha desaparecido. Que la alegría del día con Dios también se exprese en acción de gracias a lo largo del día, en momentos de reconocimiento del bien de Dios en detalle, en celebraciones internas de pequeñas gracias, en expresiones de gratitud hacia quienes me rodean y hacia el Dios que está en todo. Que la alegría no sea un estado pasivo, sino una práctica activa de reconocer y celebrar la presencia de Dios a cada hora. Padre de la alegría, que quien termine esta oración se marche con una sonrisa genuina en el corazón, no forzada, sino producida por la presencia de Dios que encontró en esta reunión matutina. Que el estado interior sea uno de alegría, fundado en la presencia de Dios al entrar en el día que viene, y no de ansiedad basada en las circunstancias. Que la alegría del Señor gobierne mi día que comienza con Dios, que sea fuerza para el cansancio, suavizamiento para las tensiones, perspectiva para los problemas y testimonio para quienes me observan de que hay una fuente de alegría que el mundo no puede ni dar ni quitar. Espíritu Santo, que al comenzar el día con Dios, reciba guía divina para las horas venideras, porque una de las bendiciones más prácticas de empezar con Dios es la guía del Espíritu Santo que persiste durante todo el día. La brújula interior que se calibró en la reunión matutina y que apunta con mayor precisión a lo largo del día gracias a ese comienzo. Que la orientación del día iniciada con Dios incluya claridad sobre las prioridades, que el Espíritu Santo indique a lo largo de las horas qué debe venir primero.
qué puede esperar y qué no debe hacerse en absoluto, que la claridad de prioridades produzca efectividad. No solo trabajar más duro, sino trabajar en lo que más importa. No solo estar ocupado, sino ser fructífero. El Salmo 32:8 es la promesa de Dios de guía personal. Os instruiré y enseñaré el camino que debéis seguir. Fijaré mis ojos en ti. Que esta instrucción personal sea la realidad del día que comienza con Dios. Que los ojos de Dios en ese día sean los ojos guía. Que la instrucción divina llegue a través de las formas en que Dios habla, versículos que vienen a la mente en el momento adecuado, paz o falta de paz ante decisiones, circunstancias dispuestas de manera que solo tengan sentido como providencia divina. Que la guía del Espíritu a lo largo del día incluya especialmente las conversaciones importantes. Cuándo hablar y cuándo escuchar, qué decir y qué dejar para otro momento, cómo abordar el tema delicado, cuándo insistir y cuándo ceder. A lo largo de las interacciones del día, que el Espíritu Santo que se encontró al principio sea el consejero en cada momento delicado. Para quienes tienen decisiones urgentes que no pueden posponerse, que la guía de Dios llegue a tiempo. Que el Espíritu Santo que se ha recibido esta mañana sea especialmente comunicativo sobre estas decisiones concretas. Que la claridad llegue de manera notable antes de que haya que tomar la decisión. Que la paz que confirma el camino sea la señal que falta para avanzar con confianza. Señor, que quienes permanezcan aquí en esta oración reciban antes de terminar una percepción específica del Espíritu Santo sobre el siguiente paso del día. Una claridad, una confirmación, un ajuste de perspectiva que llegue como una guía concreta y oportuna del Dios que instruye a sus hijos cuando los buscan con el corazón. Guíame en este día que comienza con Dios Padre. Que la brújula del Espíritu esté calibrada para todo el día, que cada paso se dé con la confianza de que estoy siendo guiado por el Dios que ha prometido instruir y enseñar, y que para la tarde el camino recorrido pueda ser reconocido como el camino de Dios. Señor, gracias por la decisión de comenzar este día con Dios, porque la decisión de buscar a Dios primero no es trivial. Es la decisión más importante del día, más que cualquier otra que se tome en las horas siguientes. Que la gratitud por esta decisión también sea motivación para repetirla mañana. Que la experiencia de un día que comenzó con Dios sea lo suficientemente positiva como para crear el deseo irresistible de repetirla. Gracias por ser el Dios que está disponible para la reunión matutina, que no necesita ser buscado con sacrificios complejos, que no requiera rituales elaborados antes de estar presente, que reciba cualquier corazón que le busque con sencillez y honestidad. Que la accesibilidad de Dios al comienzo de cada día sea celebrada como el regalo extraordinario que es, el Creador del universo disponible para el encuentro personal de cada mañana. Que la gratitud por la decisión de empezar con Dios también genere compromiso, que esto sea un patrón repetido, que los días que no comenzaron con Dios sean la excepción y no la regla, que progresivamente el encuentro matutino con Dios se arraigará tanto como cualquier otra necesidad básica de la vida, que la disciplina del principio con Dios se cultive con la misma diligencia con la que uno cuida de su salud, finanzas y relaciones. Para quienes empiezan con Dios por primera vez de forma intencionada, que esto no sea un principio y un fin. Que la experiencia de este primer encuentro intencional sea tan positiva que el deseo de repetir sea más fuerte que cualquier obstáculo que la rutina presente mañana. Que el Dios que has conocido esta mañana por primera vez sea el Dios que conoces mañana con aún más anticipación y apertura. Que se comparta la gratitud por el principio con Dios.
que al terminar el día con un testimonio de que empezar con Dios marcó la diferencia. Este testimonio sea generosamente ofrecido a otros como estímulo para tomar la misma decisión. Que el día que comienza con Dios produzca testimonios que animen otros comienzos. Gracias, Padre, por la mañana de encuentro con usted. Que este tiempo no se considere un desperdicio, sino el mejor aprovechado de todo el día, y que el retorno de esta inversión sea tan claro que la decisión de repetir mañana sea la más obvia y la más deseada. Espíritu Santo, que tú también recibas fe renovada al comenzar tu día con Dios, porque la fe necesaria para vivir un día entero como hijo de Dios es diferente de la fe que basta para el momento de la oración. Es una fe que persiste, que resiste el contacto con realidades difíciles, que no se disuelve cuando las circunstancias contradicen la creencia. Que este comienzo con Dios sea la reposición de la fe que sostenga el día. Hebreos 11:1 es la definición de fe que exige el día. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Que a lo largo del día, cuando las evidencias visibles no confirmen lo que cree la fe, esta fe se mantenga, no como una ilusión que ignora la realidad, sino como una perspectiva más profunda que ve lo que los ojos naturales no ven. Que la fe calibrada en el encuentro de esta mañana con Dios sea más sólida que la fe que habría sido sin este comienzo. Que la fe del día, iniciada con Dios, produzca valor para situaciones que intimidan. Que a lo largo de cada desafío, la respuesta de fe es más rápida que la respuesta del miedo. Que el Dios está conmigo, puedo avanzar, llega antes del ¿funcionará? Me temo que la fe renovada en esta reunión matutina sea el capital espiritual que financie cada valiente decisión del día. Para quienes tienen una fe que vacila, que creen en momentos de paz, pero que en medio de la tormenta la fe empieza a ceder. Que este encuentro matutino con Dios sea el entrenamiento que fortalezca la fe para tiempos tormentosos, que, habiendo encontrado al verdadero Dios en esta oración, la base para los tiempos de crisis sea más sólida de lo que sería sin este comienzo. Que el recuerdo de este encuentro sea el ancla a la que el corazón regrese cuando lleguen las olas. Que la fe del día con Dios sea específica respecto a la provisión, que durante las horas, cuando surja la necesidad y el recurso visible no sea suficiente, la fe en el Dios proveedor, que promete proveer según riquezas en gloria, será la respuesta antes de la ansiedad. Que la fe entrenada en los encuentros matutinos con Dios sea progresivamente más rápida y firme que el miedo que compite con ella. Renueva mi fe al comienzo del día, Señor. Que el encuentro con el verdadero Dios fortalezca la fe para el día que viene. Que cada hora del día se viva con la firmeza de quien comenzó el día creyendo y que lleva esa fe como equipo para cada momento del camino. Padre del amor, que el día que comience con Dios sea un día de amor más generoso, más paciente y más cercano al amor de Cristo que sin este encuentro. Porque cuando empezamos con Dios, el Dios que es amor, algo del amor de Dios se queda en el corazón, y al salir al día, tomamos ese amor como una atmósfera que se desborda en los encuentros. 1 Juan 4, 7, 8. Conecta conocer a Dios con amar. Amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y quien ama, nace de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Que el comienzo del día con Dios, conociendo más de Dios en esta reunión matutina, el amor que fluye sea más abundante, que el conocimiento de Dios que crece en cada encuentro produzca un amor creciente que se manifieste en las relaciones del día. Que el amor, como fruto del comienzo, con Dios se manifieste en una paciencia específica con personas difíciles, que a lo largo del día, cuando surge la irritación,
ante quien pone a prueba el límite, el recuerdo del amor de Dios vivido esta mañana, sea lo que produce la pausa antes de la reacción, el aliento de gracia que permite responder de forma diferente a lo que sugeriría la carne. Para quienes realmente tienen dificultades para amar a ciertas personas, no por falta de buena voluntad, sino porque la relación es realmente difícil, porque ha sido herida de formas que han hecho el amor naturalmente imposible. Que el amor de Dios, recibido en esta reunión matutina, sea aquel que fluye de forma sobrenatural, donde el amor natural se ha secado. Que no sea necesario producir por esfuerzo propio el amor que no se tiene de forma natural, sino recibir del Dios, que es amor. El amor que puede ofrecerse incluso cuando no existe de manera natural. Que el amor del día que comienza con Dios produzca bondad activa. No solo la ausencia de maldad, sino la presencia de bondad e iniciativa. Los gestos de bondad que no esperaban a ser provocados. Las palabras de ánimo que se daban sin que nadie las pidiera. El servicio que se prestó sin esperar la reciprocidad. Que la bondad activa sea la expresión del amor de Dios que desbordó desde la reunión matutina hacia las relaciones del día. Señor, que quien termine esta oración se vaya con un corazón más lleno de amor del que entró. Que el encuentro con el Dios que es amor haya depositado más amor en el corazón de cada uno. Y que este amor desborde a lo largo del día a cada persona encontrada para la gloria del Dios, que es la fuente de todo amor genuino. Señor, al cerrar este momento de comenzar con Dios, consagro completamente este día a tu gloria. Que cada hora, de la primera a la última, se viva con la conciencia de que comenzó con Dios y que le pertenece. Que se cumplan las responsabilidades como servicio al Señor, que se cultiven relaciones con el amor de Cristo, que se tomen decisiones con la sabiduría del Espíritu, que los momentos de dificultad se enfrenten con una fe renovada en este encuentro, que el día sea consagrado a Dios, que haya una liberación de la carga de intentar que todo salga bien por el propio esfuerzo, que haya tensión de control, que haya paz de rendición, que en lugar de la ansiedad de la autosuficiencia exista, que haya la tranquilidad de la dependencia del Dios, que es suficiente, que la consagración produjera ligereza donde había peso, que la rendición produjera paz donde había tensión. Al final de este día consagrado, que el testimonio sea de un día bien vivido, no necesariamente un día perfecto, no un día sin dificultades, sino un día en el que la presencia de Dios fue real, donde se experimentó la bendición de Dios, donde se recibió y dio el amor de Dios. Un día que valió la pena porque se vivió con Dios desde el principio. Que este comienzo con Dios se repita mañana. Que la experiencia de hoy sea lo suficientemente positiva como para crear el hábito sagrado. Que la vida comience progresivamente a transformarse por una elección diaria. Que con el tiempo la diferencia acumulada entre los días iniciados con Dios y los días sin este comienzo sea la transformación de toda una vida. Recibe este día consagrado, Padre, y que el Dios que he encontrado esta mañana camine conmigo cada hora hasta el anochecer, que su presencia sea perceptible a lo largo del camino y que el corazón esté al final del día para decir, hoy ha valido la pena. Hoy he empezado con Dios. Espíritu Santo, al cerrar esta oración, declara sobre mi vida las bendiciones que pertenecen a quienes comienzan el día con Dios, no como deseos, sino como realidades establecidas por la palabra de Dios para quienes le buscan primero. Declaro, esta mañana busqué primero el reino de Dios y se añadirán todas las cosas necesarias. Mateo 6:33. Esta promesa está activa en mi día. Declaro, el Señor es mi pastor y no me faltará. Salmo 23:1. Que esta declaración gobierne cada momento de necesidad a lo largo del día. Que el recuerdo de esta verdad sea el retorno a la paz. Declaro
que puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Que las responsabilidades que parecen demasiado grandes encuentren la fuerza de Cristo que no tiene límite. Que lo que sería imposible por la propia fuerza sea posible por la fuerza que viene de arriba. A todos los que me han declarado, que estas declaraciones se experimenten a lo largo del día como realidades y no solo como palabras hermosas. Que cada uno de ellos tenga pruebas concretas al anochecer, bendiciones percibidas, provisión experimentada, fuerza vivida. Que el día bendecido por el principio con Dios sea el testimonio vivo de que las afirmaciones de fe tienen verdadero fundamento. Sella estas palabras, Padre, que lo proclamado en la fe en esta oración se confirme en la experiencia a lo largo del día, para que por la tarde el corazón diga con sincera gratitud, he comenzado con Dios y he sido bendecido. Padre, que la reunión de esta mañana no solo sea la presencia de Dios al comienzo del día, sino el comienzo de una presencia que se mantenga durante todas las horas. Al dejar esta oración, que la conciencia de Dios no quede atrás, sino que se lleve como una atmósfera interior que persiste en los entornos del día, en las reuniones, en las conversaciones, en los momentos de descanso. Que la práctica de volver a la presencia de Dios a lo largo del día se desarrolle progresivamente. Las breves oraciones entre actividades, los momentos de silencio intencionado que renuevan la conexión, la lectura de un versículo que recalibra la perspectiva. Que estas prácticas que mantienen la presencia sean tan naturales como cualquier otro hábito, desarrollado con paciencia e intención a lo largo del tiempo. Para quienes pierden la conciencia de Dios muy rápidamente cuando salen por el día, que existe la reunión matutina, pero que cuando entran en el ritmo de la vida cotidiana, la presencia de Dios se diluye. Que el Espíritu Santo enseñe las estrategias prácticas para sostenerse, los anclas a lo largo del día que mantienen el hilo de conexión con Dios, incluso en las horas más ocupadas. Que la presencia sostenida a lo largo del día produzca una calidad de vida constante, no el pico espiritual por la mañana, seguido por el valle de la desconexión a lo largo del día, sino una línea de presencia que se mantiene, que crece a lo largo del día, que llega al anochecer aún activa y aún rica. Que el día que comienza con Dios también termine con Dios, como el cierre del círculo de un día vivido en la presencia consciente del Padre. Sostén tu presencia durante todo mi día, Padre. Que lo que comenzó en esta reunión matutina persista en cada hora como una realidad vivida. Que la última palabra sea una palabra de gratitud a la presencia de Dios, que caminó junto desde el principio hasta el final del día. Amado Señor, cierro este momento de comenzar el día con Dios con una gratitud desbordante. Gracias por ser el Dios que está disponible cada mañana. Gracias por ser el Padre que espera al Hijo que regresa a la reunión. Gracias por la presencia que enriquece cada día en el que se busca. Gracias por la bendición que acompaña al día que comienza con el Señor. Gracias por ser fiel, siempre ahí, siempre respondiendo, siempre suficiente. Que el corazón esté más lleno que cuando surgió de esta oración, más lleno de fe, de paz, de amor, de fortaleza, de alegría, de esperanza. Que el día que está por venir se enfrente a este capital espiritual que se ha acumulado en este encuentro con el Dios que enriquece todo lo que toca. A todos los que han permanecido hasta el final, que sean enviados con bendición. La bendición del Padre que te ama con amor eterno, la bendición del Hijo que los redimió con su preciosa sangre, la bendición del Espíritu que los habita con poder sobrenatural. Que esta bendición triple sea la que te acompañe en cada paso del día que comienza. Ahora se van, no solos, sino con el Dios que han conocido esta mañana, no desprevenidos, pero equipados con lo que esta oración ha depositado.
no ansioso, sino en paz con el Dios que se preocupa, no sin fuerza, sino renovado por el Dios que se renova, no sin propósito, sino guiado por el Dios que instruye. Empieza el día con Dios y sé bendecido. Gracias, Padre, por otra mañana de reunión, por otra bendición al comienzo del día contigo. Que el día que comienza ahora honre al Dios que fue encontrado esta mañana y que el testimonio sea de un día que valió la pena vivir con Dios de principio a fin. Has llegado al final de esta oración de inicio del día con Dios y la bendición ya está activa. Al buscar por primera vez el reino de Dios esta mañana, has posicionado tu día para recibir las bendiciones de Mateo 6:33. Todo se añade. El día que comienza con Dios es otro día, no porque las circunstancias sean necesariamente más fáciles, sino porque las afrontarás con la presencia, la paz y la fuerza del Dios que está a tu lado. Escribe en los comentarios: empecé con Dios. Seré bendecido. Y lleva esta frase durante el resto de tu día. Comparte este vídeo con alguien que necesite empezar su día con Dios, porque ese gesto puede ser el cambio más importante que ocurrirá en la vida de esa persona. Disfruta de este vídeo. Suscríbete al canal para que esta reunión pueda celebrarse cada mañana. Y ahora adelante. Bendecidos, cubiertos, dirigidos, fortalecidos y alegres. El Dios que te encontró esta mañana caminará a tu lado durante todo el día. Que el Señor bendiga y guarde cada uno de tus pasos hoy. Amén.